Encantado se encuentren una vez más por acá en esta disertación. Quien les habla el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad de Margarita, Unimar, Nueva Esparta, Venezuela. Hoy, 5 de noviembre de 2022, y estamos abordando la asignatura Recursos en el proceso penal venezolano. Específicamente, estamos ya en el análisis, en la explicación del recurso de apelación de autos. Entonces, fíjense, habíamos de alguna forma analizado en la sesión anterior, habíamos analizado los tipos de decisiones que son susceptibles de ser recurridas por la vía de la apelación de autos, conforme lo establece el artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal. Estábamos analizando el tema de las excepciones, es decir, de la decisión que resuelva las excepciones en las diferentes fases procesales. Entonces, definitivamente allí lo excepcional de las excepciones, para ese juego de palabras, es que las que no tienen impugnabilidad objetiva, las decisiones vinculadas a las excepciones que no tienen impugnabilidad objetiva, es aquella que declare sin lugar la excepción interpuesta en fase intermedia. Oído con esto. Recuerda que el catálogo de excepciones es muy amplio. Lo describe el 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Hay excepciones que están atacando la competencia, hay excepciones que están atacando la capacidad, hay excepciones que están atacando la jurisdicción y hay excepciones que están atacando la acción propiamente dicha. El famoso numeral 4 del artículo 28 del COP, acción promovida ilegalmente, que a su vez encierra un literal muy específico de esa llamada acción promovida ilegalmente. En realidad, todo el cuadro, todo el elenco de excepciones descritas en el 28, bien sea que ataquen competencia, bien sea que ataquen jurisdicción, bien sea que ataquen capacidad o bien sea que ataquen la acción. Si se declara sin lugar, entonces no puede ser apelada en ese momento, sino que se puede insistir con respecto a dicha excepción en la fase de juicio. Hay dos aspectos a considerar en tal sentido. Esa previsión sobre la inapelabilidad, es decir, la inexistencia de la impugnabilidad objetiva de ese tipo de fallo, bueno, se plasma en el artículo 33 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual lo asevera el artículo 439 de dicho Código Orgánico. Son de esas normas que impiden un recurso. Ahora, obviamente, frente al caso en concreto, alguien pudiera arguir que el juez desaplique esa norma por el ejercicio del control difuso frente al caso en concreto. Si se estaría argumentando, por ejemplo, que se está violando una norma constitucional, por ejemplo, vinculado al ejercicio de los recursos. Pero en realidad el ejercicio de los recursos solo se plasma de una manera expresa en el artículo 49, numeral 1 de la Constitución, que es frente a la llamada sentencia condenatoria. Tiene derecho a recurrir la sentencia condenatoria, es decir, tendría que abordarse otro tipo de aspectos, tutela judicial, etcétera, etcétera. Supónganse ustedes que es un problema en donde una persona ha opuesto la excepción porque el hecho evidentemente es tan escandaloso
que no representa un carácter penal, es decir, que se planteara, qué sé yo, que se considerare un homicidio intencional, la muerte de un mono, una cosa como esta, ¿verdad? Entonces, la muerte de un animal, y que por lo tanto se mantiene una imputación, y entonces se niega la excepción de acción promovida ilegalmente por ausencia de tipicidad, y el juez lo declara sin lugar. Bueno, eso es algo que afrenta pues la propia Constitución, la negativa, porque fíjate que ¿quién inadmitiría el recurso? Porque se trata de inadmitir el recurso porque la decisión que se está recurriendo es una que declaró sin lugar a una excepción en fase intermedia. No le corresponde al juez acuo, no le corresponde al juez que dictó la decisión, sino que le corresponde a la Corte de Apelaciones, la función de admisibilidad del recurso. Y por lo tanto, quien aplicaría el control difuso sería la propia sala de la Corte de Apelaciones, permitiendo dicho recurso porque se está violando una norma constitucional al aplicar el control difuso. Primero aplica el control difuso y luego permite la admisión o inadmite, lo cual sería mucho más extraño, y pasa a decidir por la vía de la llamada nulidad de oficio. Pero para poder asumir la nulidad de oficio, primero tuvo que haber ejercido el control difuso de la constitucionalidad, porque la norma le impide admitir dicho recurso. Como se ve, lo paradójico juega un papel allí fundamental cuando se quiere abordar el tema del control difuso de la constitucionalidad. Pero no nos vayamos a quedar exclusivamente en las decisiones que resuelven el recurso de apelación de auto, porque yo en la clase de hoy quiero terminar con esto de la apelación de auto o inclusive ingresar a la apelación de sentencia. Las que deciden la procedencia de una medida cautelar, fíjense que se habla de procedencia, declara con lugar una medida cautelar. Esa medida cautelar puede ser una coerción, es decir, la privación de la libertad, artículo 240 del Código Orgánico Procesal Penal, o el dictado de una medida cautelar sustitutiva, artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, las que declaran la procedencia, es decir, si la decisión acordó el dictado de una medida privativa, por lo tanto, allí no estaríamos hablando de la orden de aprehensión, puesto que esta medida privativa fue dictada audita alteram par y la orden de aprehensión se dicta inaudita alteram par. Entonces, una medida cautelar, la otra sería una medida de aseguramiento o una medida cautelar sustitutiva. Es importante que cuando se interpone la apelación por esa causal, el numeral 4, se reducen los lapsos de tramitación, tanto los lapsos de tramitación por parte para la admisión como los lapsos para la decisión al fondo, la procedencia. En el numeral 5 del artículo 439 nos encontramos el llamado gravamen irreparable. Ya yo bastante he disertado sobre este tema frente a ustedes. La verdad los invito a que ingresen a las clases anteriores a los fines de lo que ya bastante hemos asumido frente al gravamen irreparable. Pero ya ese gravamen irreparable, recuerden que se configura como la gran causal para la apelación de autos. Prácticamente cualquier apelación de autos debería sustentarse en el numeral 5 del artículo 439. Es lo que motiva de alguna forma, y hay que demostrar, uno, que el fallo per se le está causando un perjuicio a la parte, como un atentado a las posibilidades de participación descritas en el 179, y B, que no existe un devenir procesal que pueda resolver dicho asunto. ¿Ok? Sigamos. Cualquier incidencia en fase de ejecución. Fíjate que uno pudiera tender a creer que la posibilidad de apelar ya terminaba hasta el momento del dictado de una sentencia terminal, sentencia condenatoria
absolutorio de sobreseimiento, pero si lo que se dicta es una sentencia condenatoria y ella es confirmada, todavía queda fase procesal. No es que el proceso va a ser asumida por entonces está bajando aquí la pantalla, no es un proceso de carceleros, ¿verdad? No es un proceso administrativo, penitenciarista, sino que obviamente los jueces tienen mucho que decir. Ese juez de ejecución, todas las providencias que va a decidir en dicha fase de ejecución, bien sea en internamiento o bien sea frente a las llamadas alternativas a la ejecución de la pena, la va a decidir a través de autos. Autos que establezcan cómputos, autos donde se establezca, qué sé yo, el confinamiento, delegaciones, trabajo y estudio, en fin, cualquiera de los pronunciamientos que se verificarían allí en la fase de ejecución. Finalmente, establece el 439 una causal taxativa, cuando así lo permita el propio código. Si el propio código no son pocas, no son escasas, las normas que establece la autónoma posibilidad de la apelación de autos. Allí está frente a las decisiones que se dicten en fase preparatoria en la interposición de las excepciones, artículo 30 del Código Orgánico Procesal Penal. Allí están las decisiones que por ejemplo, conduzcan a la desestimación o al desistimiento de la querella, lo cual lo permite el propio código de una forma expresa. Es decir, cuando expresamente el código establece que el recurso viable es la llamada apelación de auto. Bueno, entonces, la oportunidad para la interposición del recurso es de 5 días hábiles a partir del momento en que se notifica de la publicación de la decisión. Esa apelación de autos tiene que ser escrita, tiene que ser encausada, tiene que ser motivada, ¿sí? Indicando cuál es el sustento. Fíjate que yo hasta el cansancio te he venido hablando que el sustento primordial es el artículo 439, con su famoso gravamen irreparable. El 439 permite la invocación de la apelación de auto. Pero también es menester que quien apele el auto tenga que precisar qué norma está describiendo la circunstancia procesal o sustantiva que al no haber sido asumida, al no haber sido incorporada, al no haber sido decidida en ese auto, se está violando también. ¿Ok? Supónganse ustedes que se trate de un auto de privación de libertad. Entonces, bueno, la invocación de la libertad, bueno, se sustenta en el propio artículo 44, numeral primero de la Constitución. El concepto, por ejemplo, de orden de aprehensión, conforme al 236 del Código Orgánico Procesal Penal. La idea de que si se está dictando una privación de libertad a alguien que ha cometido un delito menos grave, entonces el sustento de que no se puede otorgar medidas de privación, sino cautelares sustitutivas, verificada a partir de lo que establece el artículo 255, perdón, 355, 356 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero es que además, si el sustento se subraya en un precedente vinculante por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pues tendrá que establecerse, ¿okay?, esa circunstancia. Por ejemplo, si se está apelando del auto de motivación, del auto de apertura a juicio, conforme a la famosa sentencia de 2015, la sentencia 902 del año 2015, entonces allí se indica que precisamente ese auto
debe establecer la motivación de por qué se dicta el auto de apertura a juicio. Y por lo tanto el sustento no lo tendrá de un punto de vista normativo, sino que tendrá un sustento jurisprudencial. Es decir, será un precedente vinculante, el que lo he explicado. ¿Ok? Y esto cada día va más precario, Dios mío. Aquí hay turistas procesales. Yo sé quién viene siempre. Pero bueno, acuérdense que aquí esto lo estamos grabando y los asuntos se discuten en casa, como quien dice. ¿Ok? Después esto queda, después esto queda para la vista de todos y van a quedar algunos alumnos expuestos al escarnio público. Entonces mejor es que no se diga quiénes son los faltantes en mi reunión y vamos a asumir que los trapos sucios se lavan en casa. Sigamos acá. Entonces, es interesante ver el tema de precisamente de ese auto tan importantísimo y que tiene un contenido práctico vital. A ver, me explico. Audiencia preliminar. En la audiencia preliminar se va a derivar un acta. Acta de la audiencia preliminar. Las actas no se apelan, porque las actas es una certificación de un acontecer procesal, de un acto procesal. De allí se va a derivar, si se admite la acusación, el auto de apertura a juicio, el cual está descrito en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal. Ese 314, en su parte final, establece que el auto de apertura a juicio es inapelable y que solamente será apelable cuando se trata de un problema de ilícita admisión de prueba o de admisión de una prueba ilícita. Entonces, la impugnabilidad objetiva del auto de apertura a juicio solo se da por esa circunstancia. Vamos a añadirle otra causal más si se inadmite la acusación particular propia de la víctima, porque toda decisión que desfavorece a la víctima es apelable, como lo establece el 122 del Código Orgánico Procesal Penal. Ya hago por dos instrumentos: el acta de la audiencia preliminar y el auto de apertura a juicio. Ahora, la Sala Constitucional, desde 2015, en la sentencia 902, Sala Constitucional, ha establecido que debe publicarse un segundo auto, un automotivador. Además, indica el fallo que ese automotivador tiene apelación. Por cierto, que hubiese sido sumamente interesante y aún no lo ha resuelto. Estamos en 2022, 7 años después, que esa apelación frente al automotivador, la apelación sea a un efecto o a doble efecto. No lo indica. O sea, imagínate que fuese solamente a un solo efecto. Entonces, si es un solo efecto, la apelación solamente sería a los efectos devolutivos. Es decir, la posibilidad que la alzada conozca el recurso. Y si es efecto a doble efecto, devolutivo y suspensivo, entonces se suspende el juicio oral y público hasta tanto no se resuelva la apelación de ese auto. Pero nada indica ese fallo de donde se ha derivado ese criterio. ¿Cuándo se dicta ese auto? Y por lo tanto, ¿cuándo se genera el recurso a la apelación? Nos dice el propio fallo que estando las partes a derecho, porque estando en audiencia, el juez indica que se va a publicar dentro de los 3 días hábiles siguientes a la finalización de la audiencia preliminar. Si así lo precisa, si así se lo notifica a las partes que están en audiencia y efectivamente se publica en los 3 días hábiles siguientes a la finalización de la audiencia preliminar,
no existe la necesidad de la notificación que genera la interposición del recurso. El recurso de apelación de autos, a partir de esa publicación efectiva de la cual ya yo estoy previamente notificado, porque se advirtió en la audiencia preliminar que se iba a publicar en los 3 días siguientes, ese lapso para interponer el recurso será de 5 días hábiles. Recordemos que en la fase intermedia los días hábiles son los días de efectivo despacho. Entonces, no es que se ha modificado la posibilidad de interponer el recurso de apelación de auto frente al automotivador el automotivador del auto de apertura a juicio. Pues sigue siendo los 5 días. ¿Ok? Ahora bien, si se publica con posterioridad al momento en que se había anunciado la publicación de ese automotivador, ello conlleva la necesidad de la notificación efectiva del auto cuando se publica con posterioridad a esos 3 días posteriores al de la finalización de la audiencia preliminar. Entonces, la efectiva notificación conduce a que a partir del día siguiente de la efectiva notificación se generen los 5 días para interponer la apelación de autos. Hay algo que pudiera complicarse acá, ¿ok? Que sería que se dicte una coerción novedosa en plena audiencia preliminar. Y esa coerción novedosa está presente en el automotivador. Yo difiero de ello. Es decir, yo considero que deben haber, en ese caso, 4 instrumentos, no 3. Yo quiero que me sigan bien. 4 instrumentos y no 3. Vamos a ir analizando los instrumentos. 1. El acta de la audiencia preliminar. 2. El auto de apertura a juicio. Las razones por las cuales se admitió la acusación y se da el pase de la causa a juicio. 3. El auto motivador de por qué se dicta el auto de apertura a juicio. Pero si se está dictando una privativa novedosa o se está dictando una cautelar novedosa que no había antes en la audiencia preliminar, pues tendría que dictarse un 4º auto, que sería el auto de privación de libertad, como lo establece el artículo 240 del Código Orgánico Procesal Penal, o el auto por el cual se dicta la medida cautelar sustitutiva, el cual se conforma el artículo 242, del Código Orgánico Procesal Penal. Y frente a ese auto, tendría su propia apelación. Es decir, habría una doble apelación. Apelación del auto de coerción y apelación del automotivador. Serían dobles apelaciones. Y si hay doble apelación, porque son 2 los instrumentos que se están impugnando, se genera todo la consecuencia, el emplazamiento posterior. Aquí el problema medular, imagínense ustedes, es que por alguna circunstancia azarosa del destino, una apelación vaya a una sala de la Corte de Apelaciones, en los circuitos judiciales penales donde exista más de una sala de la Corte de Apelaciones, y la otra apelación vaya a otra sala de la Corte de Apelaciones. Se estaría planteando como una especie de conflicto de competencia entre la alzada. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo resolverse esto? En primer lugar, por la vía de la prevención. Quien asumió primero el conocimiento de la causa, previene y por lo tanto reclama la competencia, o la otra sala declina la competencia. Pero más allá de lo instrumental del proceso, vamos a analizar si realmente ambas apelaciones están vinculadas. Es decir,
Si el auto en la cual se expresa la razón por la que se dicta el auto de apertura a juicio está vinculada a la coerción. Bueno, la coerción se deriva por una circunstancia de rebus sic stantibus, variación de la condición procesal. Es decir, hasta ahora se había mantenido a alguien con una medida cautelar sustitutiva, pero ahora resulta que se está cambiando la calificación y se está indicando en una calificación provisional un hecho de mayor significación y que por lo tanto ese hecho de mayor significación ameritaría una privación de libertad bajo los extremos, qué sé yo, de la magnitud del daño causado, etcétera, etcétera. O sea, evidentemente una es consecuencia de la otra. La privación de la libertad es consecuencia de un cambio de calificación y el cambio de calificación se está expresando en el auto de motivación. Por lo tanto, el juez, la sala que esté conociendo la apelación del automotivador atrae la competencia para conocer la apelación de la privativa de libertad. Hay un problema que se estaría planteando puntual frente al asunto. Sigamos, porque el tiempo se nos impone. Interpuesta la apelación, debe darse el emplazamiento a las otras partes. Las otras partes en el proceso, incluyendo a la víctima. Ese emplazamiento, se dice, en los 3 días hábiles siguientes, debe darse el emplazamiento efectivo a la otra parte. Pero tiene que verificarse si efectivamente se dio esa notificación efectiva a la parte que va a ser emplazada. ¿Para qué? Porque todo el proceso es contradictorio y dentro de ello la fase recursiva. ¿Para qué? Las opciones son variadas. O contesta frente al recurso, o no contesta, definitivamente no contesta el recurso. O puede ser que se adhiera, perfectamente posible, se adhiera el recurso. Yo no me había dado cuenta realmente, dirá esa parte, cómo nos encontramos con un problema de ausencia, de falta de competencia, o de falta de jurisdicción, o de acción promovida ilegalmente, o me adhiero. Por cierto que en la contestación o en la adherencia puede ser con o sin pruebas, de la misma forma que quien apela, apelación de autos, puede ser con o sin pruebas. El tema de incorporar pruebas, bueno, ha de estar vinculado a la noción de si el asunto es de mero derecho, ¿verdad? No confundir la noción de mero derecho como un tema de tramitación o de sustanciación, no. Es decir, que no amerita pruebas. Serían las pruebas por las cuales se dicta el auto. Es decir, algo que está vinculado al propio auto. Imaginémonos que lo que se dicta es una privación de libertad y que como consecuencia del encuentro flagrante de alguien en la comisión del delito en la ejecución de un allanamiento. Y aquí queremos demostrarlo con la emisión de la orden de allanamiento en la cual no se había dado la emisión de la orden de allanamiento en ese domicilio, sino en otro domicilio. Y por lo tanto, la persona fue encontrada en otro sitio distinto al que se establecía para ser allanado. ¿Sí? Las pruebas del dictado de ese auto. Pero también podrían ser pruebas testimoniales perfectamente posibles. ¿Y eso por qué? Bueno, alguien que haya asistido a la audiencia de presentación, por ejemplo. O imagínense ustedes que sea un pronunciamiento que se haya verificado en una audiencia de prueba anticipada. Hay pronunciamientos que se verifican en audiencia de prueba anticipada 289 del Código Orgánico Procesal Penal, que es susceptible de ser apelada por la vía de la apelación de autos. Hay un auto en donde se indica que la víctima no va a ser notificada a los efectos de la audiencia de prueba anticipada, puesto que la querella de la víctima fue encontrada
fue decidida, desistida. Y entonces fue decidida, desistida, y sin embargo hay prueba anticipada. Sí, claro, porque a pesar del carácter desistido de la querella, el fiscal decidió imputar porque considera que el hecho es un delito de acción pública. Y entonces no se notifica a la víctima, a pesar de que la víctima inició la puesta en conocimiento. Y la víctima pudiera perfectamente apelar de ese pronunciamiento realizada en la audiencia de prueba anticipada. Esto lo advierto, ¿no? Porque mucha gente podrá decir, no, lo que pasa es que la prueba anticipada se va a incorporar al juicio oral y público y que por lo tanto los pronunciamientos en el juicio oral y público se apelarán en la oportunidad de la definitiva. No, pero es que ni siquiera hay juicio oral y público. Se está preconstituyendo ese juicio oral y público a través de la obtención de una convicción por la vía de la prueba anticipada. Entonces, obtenido ya realizada esa tramitación por parte del ACO, se remite el cuaderno especial a la Corte de Apelaciones. Por cierto, que tanto en el escrito de apelación como en el escrito de contestación se puede solicitar que se remitan las actuaciones originales de la causa, a pesar de que se está acompañando, de que se esté acompañando en copia certificada de los pronunciamientos fundamentales, o que lo asuma oficiosamente el tribunal de los pronunciamientos fundamentales, o puede ser que no lo solicite, pero en todo caso la Corte de Apelaciones podría decidir oficiosamente si solicita las actuaciones originales, con lo cual evidentemente reafirma el carácter suspensivo de la interposición del recurso, pero ya no como un simple pronunciamiento de derecho, sino una circunstancia absolutamente fáctica. Es decir, ¿cómo puede seguirse conociendo la causa si las actuaciones originales están ante la Corte de Apelaciones? Se verificaría el llamado doble efecto, el devolutivo y el suspensivo. ¡Ojo! De las actuaciones que se verifiquen en el expediente judicial, más no se daría el efecto suspensivo que estaría asumiendo el fiscal del Ministerio Público para seguir investigando. Es decir, ese fiscal del Ministerio, y aquí hay un tema interesantísimo, ¿ok? Si se podrían realizar actuaciones de investigación mientras la causa está siendo conocida por la Corte de Apelaciones a partir del momento de la admisión, porque realmente podríamos hablar de los efectos a partir de la admisión. Toda interposición del recurso amerita el llamado efecto suspensivo que se verifica en el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal. Yo me decanto en la idea que el efecto suspensivo sería el efecto suspensivo de pronunciamientos jurisdiccionales. Es decir, no el efecto suspensivo de actuaciones de investigación. Es decir, la investigación se mantiene a lo largo de todo el proceso a los fines de viabilizar lo que se llama la titularidad de la acción penal en cabeza del fiscal del Ministerio Público. Bueno, tiene 3 días la Corte de Apelaciones para admitir. Y en esos 3 días, o admite o inadmite. Si inadmite, podrá decidir en los 10 días hábiles siguientes sin fijar audiencia, o podrá fijar audiencia si se ha promovido prueba a los efectos de decidir a la finalización de dicha audiencia. ¿Cuáles son las decisiones que podrá dictarse luego de la consideración de esa apelación de auto? Podrá dictarse 2 tipos de decisiones. Una rescindendi, es decir, anula el auto y ordena una repetición
por parte del Tribunal Aqua, el Tribunal de la Primera Instancia. Pero perfectamente la ley le concede la posibilidad de una decisión rescindendi con restitutoria. Es decir, rescindir, anular el fallo o restituirla con una decisión propia. Por lo tanto, las limitantes que tiene la Corte de Apelaciones frente a la apelación de sentencia no las tiene en frente a la llamada apelación de auto. Esas limitantes de la apelación de sentencia en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, aquí terminamos entonces con la apelación de autos. En la clase extraordinaria que vamos a hacer el día lunes a las 7 de la noche, para lo cual les fijaré, vamos a tratar de abordar la otra apelación de sentencia y algo sobre el recurso de casación. Gracias, y ahora me quedo solamente con mis alumnos a los efectos de si tienen algún tipo de pregunta, porque yo prefiero más bien que ellos utilicen, ya que se me escondieron para que yo no les preguntara, entonces yo no voy a estar ahorita preguntando, sino más bien aprovechar el tiempo para responder la pregunta de ellos. Pero se me escondieron y entonces aquí lo tienen, pero la verdad es que ya me fastidia todo esto.